Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a La Manzana Mordida y a un vídeo que tenía muchas ganas de hacer sobre las cámaras de los nuevos S24. Concretamente me voy a centrar en la cámara del S24 Ultra, el cual en las comparaciones que han ido saliendo durante estos días, mostrando la calidad de sus fotos y sus vídeos frente al iPhone 15 Pro Max, pues no ha salido muy bien parado. Yo mismo, en mi cuenta de X hace unos días, reaccioné a algunas fotos de creadores que, han ido haciendo sus comparativas y, han ido publicando algunos resultados en sus redes. Y, oye, muchos me disteis la razón cuando dije que me gustaban más los resultados del iPhone. Por eso, en el vídeo de hoy vamos a reaccionar a la comparativa fotográfica que ha publicado SuperSaf en su canal de YouTube, la cual no hizo más que confirmar lo que ya veníamos sospechando durante estos días, y es que la cámara del Samsung Galaxy S24 Ultra tiene serios problemas. Primero vamos a analizar rápidamente los dos ejemplos que compartí en mi cuenta de X. Por ejemplo, aquí estamos viendo cómo el Samsung con poca luz tiende a sobreexponer la foto, haciendo que el color se vea afectado e incluso algunos detalles. Por ejemplo, en la foto de Jacqueline se nota mucho el tono de su piel, como, no tiene nada que ver, por ejemplo, con el tono que vemos en la fotografía del iPhone. Y además, si hacemos un poquito de zoom, en el edificio Hilton que hay al fondo del todo, en el Samsung cuesta incluso leer el cartel, y en las ventanas del mismo también vemos cómo hace un efecto bastante extraño, sobre todo si lo comparamos con la fotografía del iPhone. Y en el segundo post que cité en mi cuenta de X, aquí podemos ver las fotografías que compartió Sir y realmente llegamos más o menos a la misma conclusión. Con poca luz, el Samsung tiende a sobreexponer la imagen, haciendo que algunos elementos se vean bastante mal. Fijaos en el ejemplo de Hyatt Place, ¿vale? Aquí se puede ver que incluso la fotografía del Samsung acaba perdiendo el color del logotipo. Como digo, esto es un aperitivo, porque nos vamos ahora al vídeo de SuperSaf, el cual por supuesto os voy a dejar en la descripción para que podáis verlo completo y con su análisis particular. Yo obviamente solo voy a reaccionar a algunos fragmentos del mismo, obviamente no voy a reaccionar al vídeo completo, ¿vale? Nada más empezar su vídeo, comienza con una breve comparativa de vídeo con los dos teléfonos. Y el resultado, yo creo que lo estáis viendo, habla por sí solo. Al igual que pasaba en la foto de Jacqueline, el teléfono altera por completo el color de su piel, tendiendo a sobreexponer la escena. Lo cual obviamente es un problema, porque si ese vídeo lo quieres utilizar luego para un proyecto profesional o semiprofesional, incluso en edición va a costar corregir bastante el color. El vídeo luego va avanzando y en la primera parte también muestra algunas fotografías con luz diurna donde, ahí sí se comporta mejor el Samsung con unos resultados muy a la par del iPhone 15 Pro Max en muchos casos. Aunque, eso sí, destaca que son peores con respecto al iPhone en lo referente al rango dinámico. Me refiero los resultados, las fotografías del S24 Ultra. Por ejemplo, en la foto del edificio Athena podemos apreciar cómo el Samsung tiende a sobreexponer y se queda al límite de quemar la fachada blanca del mismo, mientras que en el iPhone sí se aprecia mejor el color cálido de los rayos del sol que incidían mientras atardecía. Este es un ejemplo, pero él muestra varios en su vídeo. Otra de las cosas que muestra y que está muy bien y que hace muy completa su comparativa es que tiene en cuenta los diferentes modos de fotografía que tenemos, llegando incluso a comparar el rango máximo de zoom de cada uno, pero ya no solo de zoom, también en cuanto a las especificaciones técnicas, véase por ejemplo los megapíxeles con los que podemos disparar. En este caso serían 200 en el Samsung y 48 en el iPhone 15 Pro Max. Aquí obviamente el S24 Ultra saca pecho, pudiendo recoger muchos más detalles de una fotografía, tal y como por ejemplo él mismo recoge en esa foto de la torre de alta tensión. Tener esa versatilidad de poder elegir si disparar en 12, 50 o 200 megapíxeles, pues la verdad que oye, eso es algo que está bastante bien. También un aspecto muy positivo es poder tener dos cámaras teleobjetivos en el S24 Ultra que nos permiten disparar con un zoom de forma óptica y no a través de un recorte del sensor como pasa con el 2x del iPhone 15 Pro. Luego también en el iPhone 15 Pro no tenemos zoom óptico hasta llegar al 5x, cosa que en el Samsung no pasa, pudiendo disparar en x3 y en x5 de forma óptica en función de las necesidades que tengamos en cada momento. Él lo explica muy bien en su vídeo de forma detallada, así que os aconsejo por supuesto que lo veáis después de este para ver con detalle muchos más ejemplos. Y es que claro, yo me quiero parar sobre todo en esta parte, la que viene ahora, las fotos con poca luz, porque, en fin, parecían igualadas las cosas, al menos hasta llegar a este punto del vídeo, pero claro, cuando se va la luz, aquí, ojo,
La verdad que el Samsung no se comporta nada bien. Esto ya, como digo, se veía venir, pero en este vídeo se detalla aún más. Por ejemplo, aquí estáis viendo la fotografía que él muestra con unas farolas en el fondo y donde se ve cómo altera completamente el comportamiento del teléfono, ¿vale? En uno de los ejemplos con su Tesla, que es este mismo que os estoy poniendo, podemos apreciar cómo el iPhone es capaz de equilibrar mejor las luces, mientras que el S24 sencillamente ha destrozado la fotografía. También SuperSAF mostró algunos ejemplos en interiores, como por ejemplo este con su muñeco, y definitivamente también el iPhone gana. Si os fijáis, el enfoque con poca luz es muy superior, y esto en parte es debido a que cuando hay poca luz, el comportamiento del modo noche es diferente en ambos teléfonos. Mirad esta escena que él compartió. En el iPhone, como veis, cuando se activa el modo noche, se va iluminando la escena para que luego tú puedas componer mejor dicha fotografía, mientras que en el S24 Ultra estás disparando a ciegas, lo cual puede traducirse efectivamente en que los elementos salgan desenfocados o no estén bien encuadrados. Además, se suma otro elemento en la ecuación, y es que el S24 Ultra tarda más en obtener el resultado, lo cual puede provocar que muevas más las manos cuando disparas en este modo, ya que, bueno, ya sabéis que el modo noche de estos teléfonos requiere que te quedes lo máximo tiempo posible quieto, sin mover las manos. Y claro, cuanto más tarde en hacer la foto, más probabilidades hay de que la foto salga movida. Para no alargarme mucho tampoco con los ejemplos, voy a poneros justo ahora en la pantalla algunos ejemplos más de SuperSAF que él ha ido compartiendo en su vídeo usando las diferentes cámaras de ambos teléfonos en diferentes situaciones, para que veáis cómo en algunas sí que está la cosa bastante equilibrada, pero en otras el resultado deja bastante que desear. En fin, tengo que decir varias cosas, porque aquí yo quiero ser completamente justo. Samsung ha anunciado una actualización para esta semana, ¿de acuerdo? Una actualización que seguramente cuando yo esté publicando el vídeo ya haya sido lanzada, y es posible que haya solucionado en parte algunos de los problemas, sobre todo en fotografías con poca luz, que os he mostrado en el vídeo de hoy. A ver, yo este vídeo lo estoy grabando el lunes, por eso digo que es muy probable que a lo mejor pues la cosa haya cambiado un poco, pero no es excusa. Yo no me explico cómo Samsung es capaz de lanzar un teléfono tan verde, o al menos dependiente de una actualización súper importante para que los usuarios no se lleven una mala experiencia. Y diréis, ya, pero es que la lanzan justo cuando el teléfono se pone a la venta. Sí, pero ¿por qué a los analistas no les dan, digamos, un teléfono con el que puedan hacer un análisis justo? Porque el S24 Ultra, las cosas como son, es un telefonazo, tiene un hardware espectacular y le ha lastrado en este caso para los análisis de muchos el software. ¿Vosotros de verdad pensáis que los analistas que ya han subido su vídeo comparándolo con el iPhone 15 Pro Max van a volver a hacerlo después de una actualización? No, tienen más cosas que hacer, pasarán a otros teléfonos y a otros contenidos, pero ahí ya se quedan esos vídeos, esa mala experiencia que han tenido, que han compartido, y la cual va a servir a muchos usuarios para decantarse sobre si comprar el smartphone o no. Así que el principal enemigo de Samsung es la propia Samsung de lanzar un teléfono con un software tan verde. No es la primera vez que Samsung hace esto, de verdad, ya ha pasado más veces que Samsung necesita de una actualización día 1 para poder corregir fallos en sus cámaras. No sé qué os parece a vosotros, de verdad, pero yo creo que estas son las cosas que diferencian a Apple del resto, ¿no? O al menos de Samsung. Samsung se ha dado, yo creo, demasiado a prisa en adelantar el lanzamiento de sus S24 sin quizás tener pulido 100% el software, y esto le ha jugado una mala pasada. De todos modos, a ver, como quiero ser justo y de verdad creo que el teléfono lo merece, vamos seguramente a preparar una comparativa entre el iPhone y el S24 Ultra después de ya instalar la actualización en el S24, ¿vale? La vamos a hacer Geek y yo, así que estad muy atentos al canal porque, bueno, podremos sacar ya unas conclusiones un poquito más justas, ya un poquito en igualdad de condiciones, aunque, todo hay que decirlo, lo que hemos visto hasta ahora es igual de justo, porque ha sido la propia Samsung la que les ha dado los teléfonos a los analistas para que lo analicen así. En fin, amigos, dejadme un comentario, qué os parece, qué opináis del S24 Ultra, si creéis que el iPhone tiene que estar preocupado, si creéis que no, en fin. Estaré muy atento a todo lo que vais diciendo, como siempre, y por mi parte nada, pediros un me gusta si os ha gustado el vídeo, que os suscribáis al canal si no lo estáis, por supuesto que visitéis el vídeo SuperSAF, todos los créditos de este van para él, y nos vemos muy pronto con más aquí, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida, yo soy Fernando y prometemos hacerlo. Chao.